Buenas, el día de hoy vamos a hablar acerca del documento de la ciencia, su método y su filosofía del autor Mario Bunge. Bunge define a la ciencia como un creciente cuerpo de ideas que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. A través de la investigación científica es que el hombre ha llegado a una conceptualización del mundo cada vez más amplia, profunda y exacta. Plantea que la ciencia como actividad pertenece a la vida social, puesto que implica el mejoramiento del medio natural y artificial, la creación y manufactura de bienes, tanto materiales como culturales. La ciencia aplicada se convierte en tecnología. Mario Bunge clasifica la ciencia. Estas se clasifican en dos, la ciencia formal y la ciencia fáctica. Este autor explica que no toda investigación científica procura el conocimiento objetivo y distingue dos tipos de ciencia. La lógica y la matemática tratan de entes ideales constituidos por ellas mismas. La materia prima que emplea un objeto de estudio no es fáctico, sino ideal. Si nos ponemos a pensar, los números no existen en el mundo real, sino que solo tienen vida dentro de nuestros cerebros, e incluso allí existen solo al nivel conceptual, no al nivel fisiológico. Solo tenemos una idea de cómo representarlos, debido al hecho de que han inventado entes formales y se han encargado de restablecer relaciones entre ellos. Reciben el nombre de ciencias formales o ideales porque sus objetos son formas que pueden establecer correspondencias con cosas y procesos pertenecientes a la realidad, como ya hablábamos de los números. Muchas de estas ciencias no identifican las formas ideales con objetos concretos, sino que las interpretan en términos de hechos y experiencias. Por otra parte, las ciencias fácticas o materiales se refieren a sus enunciados o a entes extracientíficos, sucesos y procesos. Además, por confirmar sus hipótesis necesitan de la observación o experimento. No emplean símbolos vacíos, toman la racionalidad como necesaria, pero no como garante de que se obtenga la verdad por medio de ella. Una vez que en un enunciado fáctico haya pasado las pruebas de verificación empírica, podrá considerarse que es adecuado a su objeto. Es por esto que decimos que las ciencias fácticas verifican hipótesis que en su mayoría son provisionales. Las principales características de la ciencia fáctica. Aquí Bunge hace una clasificación, son 15 exactamente, y son las principales de la ciencia fáctica. La primera es que el conocimiento es fáctico, respeta los hechos e intenta describirlos tales como son. Los enunciados fácticos confirmados se llaman datos empíricos, los cuales se obtienen a través de teorías y son la materia prima de la producción teórica. Tenemos por segunda que esa trasciende los hechos. Exprime la realidad a fin de ir más allá de las apariencias. Selecciona hechos relevantes, los controla y los reproduce. Solo aceptan hechos de autenticidad certificada, o sea, muy reales. Da cuenta de los hechos explicándolos por medio de hipótesis y teorías. Los científicos suponen lo que hay tras los hechos observables e inventan conceptos que no corresponden a reglas. La ciencia fáctica es analítica, trata de entender toda situación total en términos de sus componentes, intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad. Y las interconexiones que explican su integración. El análisis de problemas y cosas es más una herramienta para construir teorías que un objetivo. Es especializada. Su aplicación depende del asunto. Por esto es que existen múltiples técnicas e independencias de los sectores de investigación, pero no ha impedido la formación de campos interdisciplinarios. Quinta, es clara y precisa. Se las ingenia para mejorar la exactitud. Nunca está libre de error, pero su técnica es única para encontrar errores a los cuales sacar provecho. La claridad y la precisión se obtienen de las siguientes formas. Primero, hay que ubicar adecuadamente los problemas. Segundo, debe partir de nociones que parecen claras pero complicadas y eventualmente rechazarlas.
formando así esquemas teóricos. Después hay que definir la mayoría de sus conceptos, los cuales son convencionales, puesto que deben ser convenientes y fértiles. Luego crean lenguajes artificiales inventando símbolos tan simples como sea, que podrán formar configuraciones tan complejas como se necesite. Por último, se debe procurar medir y registrar los fenómenos, en lo posible disponer de tablas o resumirse en fórmulas matemáticas. La sexta, es comunicable. Comunica información a todos los que sean capaces de entenderla. Su lenguaje es informativo y no expresivo o imperativo. Es posible debido a la precisión y es necesaria para la verificación de datos empíricos y de la hipótesis. Séptima, es verificable. Debe aprobar el examen de la experiencia. El test de la hipótesis fácticas es empírico, por lo tanto puede ser observacional o experimental. Sin embargo, la experimentación puede tardar o no puede faltarle la observación. Los resultados son pocas veces. La octava es metódica. Esta está planeada por los investigadores que saben lo que buscan y cómo encontrarlo, aunque el planeamiento de la investigación no excluye el azar, incluso a veces produce el azar deliberadamente. La investigación procede conforme a reglas y técnicas que han resultado eficaces. Emplea el método experimental, consiste en el test empírico de conclusiones particulares extraídas de las hipótesis generales. La novena es sistemático. El sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Esto es, que están ordenadas mediante la relación. Implica el fundamento de una teoría. Es un conjunto de principios o hipótesis de cierto grado de generalidad. Décima, es general. Ubica los hechos singulares en pautas generales e ignora el hecho aislado. Los datos empíricos como tales son mudos, hasta que se les convierte en piezas de estructuras teóricas. Contiene también términos generales que se refieren a clases de hechos. La generalización es el único medio para adentrarse en lo concreto. La 11. Es legal. Busca leyes y las aplica. Inserta los hechos singulares en pautas generales llamadas leyes naturales o leyes sociales. La 12. Es explicativa. Intenta explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios, además de inquirir cómo son las cosas. Procuran responder el porqué de las cosas. La explicación se efectúa siempre en términos de leyes. Las explicaciones científicas se corrigen o se descartan sin cesar. Hay verdades parciales y errores parciales. Es predictiva. Entendiendo por predicción a una manera eficaz de poner a prueba las hipótesis, pero también se trata de controlar o modificar los acontecimientos. La predicción científica se funda sobre leyes e informaciones específicas fidedignas, relativas al estado de cosas actuales o pasadas. Se caracteriza por ser perfectible, pero tiende a ser más exacta cuando se hacen con reglas empíricas. La 14. Es abierta. No reconoce barreras que limiten el conocimiento. Las nociones acerca de las cosas no son finales, por lo que es concebible el surgimiento de una nueva situación en la que nuestras ideas establecidas parezcan inadecuadas. La ciencia es abierta como sistema porque es falible y porque por consiguiente capaz de progresar, pero es metodológicamente cerrada en el sentido de que es autocorrectiva. Y por última tenemos que es muy útil, eso lo sabemos, porque busca la verdad, es eficaz en la provisión de herramientas para el bien y para el mal. Es útil, puesto que todo avance tecnológico plantea problemas científicos, cuya solución puede consistir en la invención de nuevas teorías o de nuevas técnicas de investigación que conduzcan a un conocimiento más adecuado y a un mejor dominio del asunto. Bueno, eso es todo por hoy. Entonces espero
que les guste. Es un poquitico del documento porque la verdad siempre es más larguito, más amplio, pero es en resumidas cuentas. Muchas gracias.